Señor, qué bueno es poder elevar nuestros cantos en alabanza a ti, en reconocimiento de quién eres. A través de ellos no solo te alabamos, sino también se aquieta nuestra alma. Podemos centrarnos en ti, porque tú eres el motivo de esta reunión, eres el que les da sentido a nuestras vidas. Y ahora, Señor, déjanos conocerte más. Háblanos a través de tu palabra. Muéstranos, Señor, tu rostro. Déjanos amarte desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo ya no me acordaba, pero Caro me recordó. Así que échenle la bronca a ella. Usted dejó una tarea, pastor, dice, aunque no vine hace 8 días, pero lo vi, dejó una tarea. No, lo voy a hacer aquí por voluntad propia. Ya saben cuál fue la tarea, ¿verdad? Que se aprendieran ese versículo que tenemos allá. Bueno, sí, son 2, pero lo vamos a hacer en 1. Ustedes hagan de cuenta que es 1 porque así se les hace más cortito. ¿Sí? A ver, de voluntad propia, ¿quién lo quiere decir? ¿Quién fue de los aplicados que se aprendió el versículo? A ver, acá Liz, ¿hay micrófono? Fíjense, lo van a ir oyendo y se lo van a ir aprendiendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, Liz, démosle un aplauso a Liz. Sin equivocaciones. Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Porque si no yo se los voy a preguntar, porque dejé tarea. Aviéntense. Isi levantó la mano. Yo vi que él hizo así. No, yo vi así la mano, ahora Isi. No sé, aquí parejos, ¿no? Nada de que es mi familiar y a ella no le pregunto, no. Dáselo. Agárralo. Pero no me lo aprendí bien. Échale. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y otra cosa. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, medio aplauso. ¿Quién más? Caro, la alborotadora, dice. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, Caro. Ya lo oyeron varias veces, ¿a poco no es fácil aprendérselo? Ahí está, Rebe dice que sí. Rebe. Venga, Rebe. Las mujeres están poniendo el ejemplo, varones. No se dejen. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora y me busca de todo corazón y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Vio la versión que se aprendió desde niña. Sí. Le cambió algunas cositas de la versión 60, pero no es exactamente otra versión, pero está bien. A ver. Gerardo. ¿Sí? ¿Vas a dejar que vayan ganando 4-0? A ver, Fer, tú que tienes el micrófono.
No, por eso es el micrófono, si no ya no te doy a mi hija. Ah, ¿verdad? ¿Checo? Dáselo a Checo, a ver, Checo. Va a salir en defensa de los hombres. A ver si me sale. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. No, ya me están ayudando aquí. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, te faltó el entonces, pero muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Dani se lo aprendió, pero es mujer también. Vas, Dani. Si mi pueblo se humillara sobre el cual es invocado mi nombre, y orasen y se corrigieran en sus malos caminos, yo iría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Muy bien, mija. Muy bien, Dani, muy bien. Apréndanselos, hermanos. Miren. Ustedes díganme, ¿de qué servirá aprendernos la palabra de Dios? ¿Tendrá sentido aprenderla? Todo. Fíjense, Jesús les dijo a los fariseos que estaban repitiéndole algunas cosas de la Biblia, pero sin un entendimiento claro. Les dijo, a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Sí? Y de verdad, en la Biblia está la vida eterna. Están las respuestas a nuestros interrogantes, las promesas de Dios. Esta es la que nos va a sacar adelante en algún conflicto cuando la recordemos. Dijo Jesús que entonces el Espíritu Santo, cuando viniera, nos haría recordar todas las cosas. Pero ¿saben qué podemos recordar? Lo que aprendimos, no lo que no aprendimos. Si no lo aprendimos, no lo podemos recordar. ¿Sí? Se nos pueden olvidar algunas cosas, pero de repente las vamos a recordar. Por ejemplo, yo hace algunas veces les dije que yo me aprendí, no me acuerdo si fue en primero o segundo de secundaria, la poesía de los motivos del lobo, que nunca la pude declamar en público, aunque me la sabía. Ahorita ya podría hacerlo. No me sé exactamente ya toda, pero casi me sé toda. ¿Por qué la puedo recordar? Porque me la aprendí. ¿Sí? Me aprendí el brindis del bohemio. Bueno, la parte donde habla el último bohemio acerca de su madre, ¿no? Y así varias cosas. Pero por ejemplo, algunas personas llegan a decir, es que la verdad a mí no se me pega nada. ¿Han escuchado eso? Es que no me acuerdo. Les aseguro que sí. Si a ustedes les gusta alguna clase de música y en su juventud la escucharon, les aseguro que se saben la canción. Se los garantizo. Y la repiten. Y la cantan. ¿Sí? Y si se van a un concierto de ese artista, por ejemplo, hace algunos años fuimos mi esposa y yo a ver a Rafael. Y es un cantante viejo. Yo no me sabía canciones de ella, pero mi esposa sí. Y ella las empezó a cantar en el concierto. Ya ven cómo sí se recuerdan cosas. Y así pasa, ¿no? Así que les recomiendo, apréndanselo. Y es lo que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, dice, apágalo. O ponlo en silencio. Dice este versículo que ya hemos ido estudiando, ¿no? Si se humillara mi pueblo, ¿sí?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, ¿sí?, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Esa es una parte que tenemos que hacer, nos corresponde. Dios nos está diciendo, está esperando eso de su pueblo, ¿sí? Tener una condición de humillación, de humildad delante de Él, ¿sí?, de tener
un verdadero arrepentimiento, estar dolido por lo que hemos hecho, por nuestro pecado, ¿sí? De esa manera nos vamos a humillar delante de Dios, nos vamos a sentir indignos como aquel publicano que no era capaz ni de levantar su cara, ¿sí? Estamos humillándonos delante de Él, estamos buscándolo en oración, estamos tratando de buscar su rostro, ¿sí? Y esto va a dar una consecuencia: apartarnos de esa vida que llevábamos. Y entonces estamos en la parte de buscar el rostro, y decíamos hace 8 días que no es tanto de manera literal querer ver el rostro de Dios, porque dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero de alguna manera la Biblia nos va dando como tips de lo que es buscar el rostro de Dios, ¿sí? No de una manera literal. Y veíamos que buscar el rostro de Dios tiene que ver con la oración, tiene que ver con la humillación, y tiene que ver con un querer estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y una de las formas también de buscar el rostro de Dios es a través de esto, hermanos. Aquí estamos buscando el rostro de Dios. En estos días he estado viendo algunos capítulos de Chosen, de los elegidos, y ahí representan a Cristo diferente. El Cristo que aparece ahí es muy diferente a Cristos, otros Cristos que se ven en películas y eso, ¿no? Este Cristo no está tan guapo, pero de todos modos refleja algo, sí refleja algo. Está buena la serie, se las recomiendo, pero eso a veces no nos ayuda tanto porque empezamos a entender por conceptos. Yo un día les dije que la mente no entiende, no entiende de conceptos, ¿sí? Más bien entiende de conceptos y no entiende de palabras. A ver si me dejo explicar. Les voy a poner un ejercicio ahorita. Les voy a decir una palabra y ustedes van a ver cómo la mente no entiende de palabras sino de conceptos o de imágenes. Les digo auto. Les aseguro que en su mente no va a aparecer la letra A, U, T, O. Aparece la imagen de un auto, ¿sí? Eso es lo que viene a la mente, ¿sí? Porque asociamos las palabras con una imagen que nosotros conocemos. Y cuando hablamos aquí del rostro de Dios, la mente nos juega eso, como que queremos imaginar un rostro, como nosotros conocemos los rostros de los seres humanos, y las películas a veces hacen eso, nos presentan un rostro de Cristo, que Él sí tuvo un rostro, tuvo un cuerpo, ¿sí? Pero pues no hay dibujos de Él, no hay imágenes de Él, y yo creo que por algo Dios lo mandó en la época, o vino Él en la época en que vino, porque sabe que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y podríamos haber hecho un ídolo de su imagen. De hecho se ha hecho, aunque sin haber conocido el rostro de Cristo, se ha hecho un ídolo del rostro de Cristo, ¿no? El manto sagrado. Sí, pero dicen que ahí se quedó reflejado el rostro, ¿no?, de Cristo. ¿La qué? La sábana de Turín. Sí, el manto sagrado viene, creo, en una película, ¿no? Y donde sale que las mujeres se le acercan y le ponen un manto aquí a Cristo cuando está yendo al Calvario, y cuando se retiran queda el rostro de sangre reflejado ahí entonces, cosas que se van viendo, pero en fin. Entonces, ¿dónde hallamos el rostro de Dios? En su palabra. Ahí se nos va a revelar Dios. Fíjense, dice el libro de Hebreos, en otros tiempos, empezando el libro de Hebreos, dice: en otros tiempos Dios, hablando por medio de los profetas, ¿sí?, así nos hablaba. Dice: pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 14, dice:
acerca de Cristo. Dice, y ese verbo del que habla el versículo 1 del capítulo 1, dice, el verbo era Dios, dice, y ese verbo se hizo carne, tomó un cuerpo humano, una forma humana. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la gente del tiempo de Jesús sí lo vio, el rostro de él. Y si alguien va a reflejar el rostro del Padre, de Dios, en la tierra fue Cristo. Digamos, físicamente sí mostró un rostro. Por eso Felipe, cuando en el capítulo 14 le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y creeremos. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, pero hubo gente que tuvo ese privilegio de estar en los tiempos de Jesús y ver el rostro de Cristo, ¿sí? Y en un sentido era ver el rostro de Dios físicamente, pero él no iba a estar así todo el tiempo. Se fue, pero nos dejó la revelación de su palabra y en ella podemos ver parte del rostro. Fíjense, hay una historia preciosa en el libro de Éxodo, capítulo 33, a partir del verso 12, porque podemos ver que el rostro de Dios tiene que ver con la presencia de Él en nuestras vidas. Y a partir del verso 12, bueno, viene toda la historia en el capítulo 33, pero vamos a partir del verso 12. Y Moisés le dijo a Dios, a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pareciera como una contradicción con Crónicas, ¿no? Cuando Dios le está pidiendo al pueblo que buscara en su rostro. Y acá como que dice Dios, no puedes ver mi rostro, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Y le dice al mismo Moisés, tú no vas a ver mi rostro, te podré mostrar mis espaldas. Pero lo interesante de esta historia tiene que ver con tres formas en que aquí en esta escritura nos dice cómo es ver el rostro de Dios. Dios le promete que su presencia irá con Moisés. Y una forma de ver el rostro de Dios es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a ver físicamente, pero vamos a saber que su presencia está en nosotros. Nos sentimos acompañados, sabemos que ya no estamos solos. Esa forma de tener y de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos da seguridad, que nos da paz, ¿sí? Es una forma de estar viendo el rostro de Dios. Otra es con la gloria de Dios. Dios le dice, yo te voy a mostrar mi gloria, ¿sí?
vas a ver mi gloria. Y díganme si no hemos visto la gloria de Dios nosotros. ¿En qué tantas formas o en qué tantas cosas vemos la gloria de Dios? Ustedes digan. En la salvación, en la naturaleza, ¿sí? En su provisión, en todas y cada una de las cosas que nosotros podemos percibir, ¿sí? Ahí está manifestada la gloria de Dios. Es una forma en que Él se muestra o muestra lo que es su poder, ¿sí? Su divinidad. Por eso en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, Pablo le dice a los que no creen en Dios, ¿sí? Les dice, Dios se ha manifestado, ustedes no tienen excusa, porque en las cosas gloriosas de lo que Él ha creado, ahí está manifestado Dios. Acabamos de pasar hace unos días un eclipse. A mi hijo me mandó unas fotos allá desde Seúl. Y en muchos lugares se veían cómo se va ocultando el sol con la luna que lo va cubriendo, ¿no? Yo iba con mi hija para su escuela y traía su espejito y me asomé con el espejito fuera del carro para ver. Y yo nada más vi un poquito, dije, pues no veo nada, y me lo quité y vi eso. Me quedó como si me hubieran dado un flachazo. Sí, abría los ojos y yo veía una bola, así, de un ratito nada más que me quité el lente y vi cómo estaba el eclipse. Y qué maravillas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos extasiado cuando salimos a lo mejor de paseo, sobre todo en carro, vamos en carretera, y vemos una montaña, la naturaleza, una montaña con nieve, un lago, un río, una cascada, nubes, los amaneceres, los atardeceres? Cuando el salmista dice, tú me formaste en el vientre de mi madre, me entretejiste. Cuando empezamos a ver las maravillas, a lo mejor porque han logrado hacer hasta videos de cómo se va formando un hijo en el vientre de una madre. Eso es ver la gloria de Dios. La estamos viendo, y Dios le promete a Moisés, de cierto, ¿sí? Tú vas a ver mi gloria. Pero Moisés anhelaba más. Moisés no le interesaba tanto llegar a la tierra prometida como estar con Dios. ¿Sí? Una vez un pastor le dijo a una hermana viejita, dice, usted, hermana, iría a cualquier lugar si Dios va con usted. Claro, yo iría. Y si Dios fuera al infierno, ¿usted iría con él? Ay, no, ahí sí no iría, dice. No, al infierno, no. ¿Saben que para Dios no tiene ningún problema en ir al infierno? Para Él es lo mismo. Él lo creó. Y entonces Moisés estaba con esa actitud, dice, no le interesaba tanto entrar a la tierra prometida como estar en la presencia de Dios, estar viendo su gloria. Por eso le dice, si tú no vas conmigo, yo prefiero no ir a ningún lado. Si tú no vas con nosotros, mejor no nos movemos de aquí. Y Dios le da una probadita. Sí, ok. Era su anhelo tal de estar viendo a Dios, Moisés, que Dios le aclara, dice, no hay nadie que vea mi rostro y quede con vida, pero te voy a permitir algo de mi gloria ver. Yo pasaré y tú te vas a meter en la hendidura de una peña, y si cuando pase me vas a ver la espalda. Y esto tiene una tipología. La peña era una roca. Y en Corintios 10, 1 Corintios 10:4, Pablo aclara, diciendo que el pueblo de Israel en el desierto tomó agua de la roca, dice, y la roca era Cristo.
¿sí? Esa roca donde se metió Moisés lo protegió de no morir para ver a Dios. Y fue Cristo. Y Cristo viene a ser para cada uno de nosotros la forma de ver el rostro de Dios, porque Él nos cubre, ¿sí? Nos protege y nos permite ver esa gloria que está de parte de Dios. O sea que ver el rostro de Dios es ver su manifestación. Moisés le pide dos cosas a Dios: su presencia, y Dios se la promete dar. Y lo hace con una urgencia de una respuesta a su petición y una seguridad en su petición. Fíjense, cuando nosotros nos humillamos, oramos, ¿sí? Y buscamos el rostro de Dios, deberíamos de hacerlo con un sentido de urgencia. Lo hacemos más así cuando tenemos algo que nos está agobiando, ¿sí? Cuando tenemos un problema fuerte, entonces sí parece ser que nuestra oración surge desde más adentro de nuestro corazón. Por ejemplo, tenemos un hijo que está a punto de morir. No es la misma oración que vamos a hacer en esas circunstancias que cuando oramos por nuestros hijos. Señor, te pido por mi hijo. No, está entre la vida y la muerte. Los doctores no te dan ninguna seguridad, te dicen, no sabemos, a lo mejor no pasa la noche. Entonces tú ves el sentido de urgencia que hay ahí, de buscar, de humillarte delante de Dios, ¿sí? De clamar a Él con todo tu corazón. Y entonces estás buscando su presencia y lo haces con ese sentido de urgencia, que es lo que Moisés manifestaba. Y la petición que le hace a Dios, le pide, muéstrame, Señor, muéstrame tu gloria. Que es algo que nosotros deberíamos estar pidiendo a Dios. Muéstrame, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu manifestación gloriosa, ¿sí? Y fíjense, Dios no se va a negar, ¿sí? Porque seguimos esos pasos. Y eso le pasó, por ejemplo, al profeta Isaías. Cuando tú lees el capítulo 6 de Isaías, llega un momento en que Isaías logra ver la gloria de Dios. Y ante esa majestuosidad, ante la santidad que ve de Dios, dice la Biblia que él cayó como muerto. Y él mismo dijo, ay de mí que soy muerto. Pero no se murió. Dios lo purifica, le pone un carbón encendido en los labios, ¿sí? Y una vez que tiene esa manifestación, Isaías, yo creo que no fue el mismo. Muchos de los comentaristas bíblicos dicen que el libro de Isaías debería empezar en el capítulo 6, que en realidad ese libro no es cronológico, porque es como el llamado de Isaías, ¿sí? Cuando él tiene un encuentro con Dios, cuando puede ver a Dios, ¿sí? ¿Y sabes qué sucede cuando tú de verdad estás en la presencia de Dios? Entiéndeme cómo lo digo, ves el rostro de Dios, ves su gloria, su manifestación, su presencia en tu vida, ya no eres el mismo. Nunca vamos a poder ser los mismos una vez que tuvimos un encuentro con Dios. Él nos transforma, nos cambia, ¿sí? Ese impacto que recibimos de tener ese encuentro con Él, transforma. Isaías salió transformado de ahí. Y él en ese momento, digamos, igual que Pablo, se pone a las órdenes de Jesús. Porque Dios hace una pregunta a Isaías, y es una pregunta que por extensión es a todos. Dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? E Isaías luego dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, cuando lo pudimos ver, entiéndeme cómo te lo digo, cuando pudimos ver su rostro, cuando vimos una manifestación, cuando supimos que esa experiencia que tuvimos es real, como cuando Pablo después describe a Timoteo,
le dice con tal seguridad, le dice, yo sé en quién he creído. ¿Sí? A lo mejor no podemos explicarlo bien y alguien puede rebatirnos lo que le estamos diciendo cuando le contamos nuestra experiencia y nos puede desarmar, pero en el interior, de verdad los que hemos tenido un encuentro con el Señor, sabemos lo que es real. Nadie nos puede decir lo contrario, aunque no lo podamos explicar. Y podemos decir al igual que el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo lo sé, porque lo experimenté, ¿sí? Y no una sola vez. Es algo de lo que tenemos oportunidad de estarlo experimentando continuamente, ¿no? Y por supuesto, eso transforma nuestras vidas. Ahí es donde viene la siguiente parte. Buscas el rostro de Dios y te conviertes de tus malos caminos. Ya no puedes ser el mismo. Ya no. Hace poquito estaba, no sé si todavía esté, ya no la quise ver porque tiene escenas no muy gratas, pero hace muchos años yo vi la película de Naranja Mecánica. ¿Alguien la vio? Y estaba en HBO y dije, la voy a ver, pero dije, no, pero es que tiene escenas que no vienen al caso, ¿no? Pero me acuerdo de esa película. El protagonista es un delincuente, viola, termina matando y finalmente lo atrapan, lo traicionan sus cómplices de su pandilla, lo atrapan y lo meten a la cárcel y lo eligen a él para un tratamiento, para reformar a gentes como él, que parece ser que son psicópatas, no tienen sentimientos. Y como a él le gustaba la música de Beethoven, la terapia consiste en le ponen unas pinzas donde no puede cerrar los ojos, le ponen de fondo música de Beethoven, la novena sinfonía que le gustaba a él, y estar viendo escenas de pura violencia. Y llega un momento en que grita desesperado, no, ya no me torture, ya déjenme. Y supuestamente lo curan, ya no va a poder hacer ninguna fechoría. Y cuando sale de ahí, se empieza a encontrar con la gente que él había lastimado, a un señor que había violado y se murió su esposa, creo, y él queda paralítico, y después sus amigos que se hicieron policías, y empieza así, todo le empieza a salir mal. Y cuando él quiere responder a las agresiones que empieza a recibir de esa gente, no puede ya, por la terapia que recibió. Llega un momento en que cuando quiere agredir a alguien, lo que hace es querer vomitar. Digo, lo pongo como ejemplo. Entiendan, está a lo mejor muy malo el ejemplo, pero con Cristo, con Dios, cuando tú te conviertes, hermano, cuando quieres volver a hacer lo mismo, ya no puedes. Y aunque lo hagas, ya no lo disfrutas como aparentemente lo disfrutabas antes. Ya no, el pecado ni siquiera te va a saber. Porque Dios hizo algo en tu vida. Ese encuentro, ese estar en la presencia de Dios, nos cambia. Y por eso más nos vale ahora, de nuestra propia voluntad, decidir ir por los caminos de Dios. ¿Sí? Ya después les decía, otro día dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero más adelante en Proverbios dice, y el temor al Señor es aborrecer el mal. Y eso es lo que sucede con nosotros, empezamos a aborrecer el pecado, empezamos a parecernos tanto a Dios, que ya nos los explicó Beto en una predicación. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. ¿Sí? Y empieza a describir cada una de esas cosas.
Ya no podemos, por ejemplo, nosotros de repente quedarse con el cambio de algo que te den. El lunes fui con una dentista y cómo hay gente todavía con valores, ¿no? Me decía ella, dice, es que, dice, un día, dice, me encontré un dinero en la calle, un billete de a 500. Y dice, lo recogí, dice, pero me estuve ahí esperando como 15 minutos a que llegara la gente. ¿Quién lo había tirado? Dice, yo estaba pensando, ¿qué tal si es una persona muy necesitada y era lo único que tenía? Dice, y ahí estuve esperando y esperando. Dice, llegó mi hijo y me dice, o mi hija, me dijo, ay mamá, pues ya quédatelo, ¿no? Dios te bendijo. Eso lo puede hacer la gente de allá. Tú y yo ya no lo podemos hacer. Y si lo haces, a lo mejor como aquel hermano, ¿quién se acuerda? Aquel hermano, ¿cómo se llamaba uno que? Sergio se llamaba, no Sergio. Hace muchos años en una reunión de varones, venía un hermano llamado Sergio, una persona ya mayor. Y entonces pusimos un ejemplo. A ver, hermanos, si tú te encontraras un billete en la calle, ¿tú lo regresarías? Y Sergio dijo, no, yo no. Pero espérame, pero vamos a aclarar más. Dice, porque Dios está viendo tu corazón, tu honestidad, y tú lo regresas y Dios te va a bendecir más. Dice, no, yo ya me quedo con esta bendición que me dio Dios, pero no es tuyo. Le decíamos, no, Dios me bendijo. Dice, yo ya no lo daría, pero si tú lo regresas, Sergio, le decíamos, Dios te puede bendecir de otra manera, dándote mucho más de lo que… No, y no lo cambiamos de ahí. Y sí, yo me quedé pensando, ¿sí será creyente Sergio? Por eso es que tenemos que cuestionar eso. Un día Memo me contó que una hermana un día entró a su oficina y le pidió que si le cambiaba un billete de a 500, y Memo sabía qué necesidad tenía esa hermana. Y dice, a propósito, dice, yo le di 200 pesos de más. No se lo hizo como trampa, porque se los estaba regalando. Pero si él esperaba que la hermana le dijera, oiga pastor, me está dando 200 pesos de más. Y él iba a decir, hija, así es, quédate con ese dinero. Dice, pero vio el dinero, lo metió en su puño y se salió. Dice, y no me dijo nada. No fue una trampa. O sea, no lo hizo con esa intención. Memo dice, pero sí me dolió en mi corazón. Dice, no le reclamé porque yo ya había decidido dárselos porque sabía que tenía necesidad. Y después suceden ciertas cosas. Aquí desaparecen cosas, hermanos. Y no es milagro, ¿eh? No es un milagro. Y cosas, desde cosas muy sencillas, como puede ser una servilleta, una jarra de agua, ¿sí? Que a lo mejor alguien un día se la llevó, pero se le olvidó regresarla, a lo mejor no lo hizo con esa intención, pero van desapareciendo. De verdad, hermanos, si estamos en la presencia de Dios, si nos hemos humillado delante de Él, estamos orando, hemos visto su rostro, eso no puede seguir igual. Y si sigue igual, tendríamos que cuestionarnos. En realidad, ¿sí he tenido un encuentro con el Señor? Porque tendría que verse en una vida transformada, en una vida cambiada, ¿sí? No quiero decir que de la noche a la mañana, pero va a ir cambiando. Tiene que ir cambiando. Y Moisés, él apelaba a esto, ¿no? La petición de él era que Dios le mostrara su gloria. Moisés no se conformó con lo que Dios le concedió, él quería más.
Y no sé si tú y yo nos hemos conformado ya con lo que hemos recibido de Dios. Yo no. Yo quiero más. Yo quiero más de Él. ¿Sí? Ambiciono más, conocerlo más. ¿Sí? Si yo me conformara, yo ya no leería la Biblia. ¿Sí? No, yo quiero conocerlo más. Y no me va a bastar el resto de mi vida para conocerlo. Pablo llegó a decir después de 20 años, dice, apenas estoy conociendo a Jesús. Adquirir un conocimiento más profundo de los atributos de Dios. Menciónenme algunos de los atributos de Dios. Justo, santo, omnipotente, soberano, eterno, amor. O sea, y todo eso deberíamos tener hambre por conocer cada aspecto de eso, de eso que estamos diciendo, de ese atributo, en realidad cómo es. O sea, ayer les decía yo en la célula, miren hermanos, si nosotros seguimos pecando, que vamos a seguir pecando, no por eso Dios nos va a amar menos. Y si nos portamos bien, no por eso Dios nos va a amar más. O sea, porque el amor de Dios hacia nosotros no es de acuerdo a nuestro comportamiento. Su amor es así, incondicional, no es por méritos. Él nos ama porque es amor. Eso no es permiso para pecar. Eso no quiere decir que no se entristezca a Dios cuando pecamos, porque también dice la Biblia que eso sucede. Pero no nos deja de amar. O piénsalo de esta manera. Tu hijo, cuando los que son papás, cuando tu hijo hace algo malo, ¿por eso lo dejas de amar? No, ¿verdad? Te duele en el corazón. A lo mejor porque falló, te cometió un error, pecó y va a ser en detrimento para él. Pero tú no lo dejas de amar. Bueno, hay algunos que sí, porque la Biblia también aclara eso. Parece inconcebible, pero dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Dios dice, con todo yo no te voy a abandonar. Porque es posible, si es posible que un padre o una madre pueda abandonar a sus hijos, deje de quererlos. He conocido gente que la hija salió embarazada y ya le dicen, para mí estás muerta. Entonces, pero no lo más normal es que un padre no deja de amar a sus hijos, haga lo que hagan. Dios es perfecto, no nos deja de amar. Por eso me encanta la versión cuando en Marcos, que narra la historia del joven rico, dice que cuando en un momento del diálogo que tiene que Jesús con el hombre rico, dice ahí, y Jesús lo amó. Lo amaba así. Aun cuando se fue y no quiso cambiar su vida, dice Jesús lo amó. Lo seguía amando igual. Así que conocer cada uno de esos atributos de Dios de una manera más profunda es una forma de buscar el rostro de Dios. Solo para conocerle, Moisés hizo todo lo que hizo y estaba capacitado, Dios le dio la capacidad de conocerlo hasta donde le permitió Dios. Por eso le dijo, no vas a poder ver mi rostro, te doy chance de que veas mis espaldas, hasta ahí te dejo conocerme, no más. Pero el deseo, la ambición en buen sentido de Moisés era conocer a Dios tan profundamente, pero Dios le dijo, hasta ahí estás capacitado para conocerme, no para ver mi rostro. Dios nos otorga a cada uno de nosotros lo que nos va a satisfacer. Solo lo que nos va a satisfacer. Esconderse
en la hendidura de la peña, es lo que Dios nos permite a nosotros para protegernos, para cuidarnos. Nos va a guardar ahí. Así que todo esto que estamos viendo de este versículo, hermanos, digo, como conclusión de lo que a mí me toca, y ya después vendrá el resto que no está separado, trae transformación. Entonces nos vamos a convertir. Y vaya que si podemos reconocer que andábamos en malos caminos. Pero ahora podemos andar en las obras que Dios, dice la Biblia, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No son nuestras buenas obras, no son las buenas cosas que nosotros vamos a hacer, solo estamos obedeciendo lo que Dios está diseñando desde antes. Comentarios, preguntas. Sí, acá, por favor, Fede, con Liz. Le preguntaba a mi esposo si una persona se esfuerza por conocer y ver el rostro de Dios, ¿será más fácil que Dios se revele a esa persona porque ve su corazón? ¿O Dios se manifiesta y se muestra a quien Él quiere? Y él me decía que pueden ser las dos cosas. Y también estaba pensando en que como papás sería bueno hacer una oración constante por nuestros hijos, sean salvos o no sean salvos. Nuestra oración podría ser: revélate a mis hijos, muéstrales quién eres tú, tus atributos, y ten un encuentro con mis hijos. Porque como bien decía usted, llega el momento en el que sucede eso con nosotros y nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma, y creo que eso deberíamos pedirle al Señor constantemente. Gracias. Ejemplo, dice el salmista, o dice Dios a través del salmista: me hallarán los que temprano me buscan. Tiene que ver con el deseo personal de cada quien, ¿sí? En otra porción el salmista dice: fuera de ti no deseo otra cosa en la vida, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con la insistencia, el deseo, el esfuerzo de cada quien por buscar a Dios, como Dios también se le va a manifestar, ¿sí? Fíjense, en estos días estuve leyendo los libros de Samuel, y al término del primer libro de Samuel, antes de que hagan rey a David, los amalecitas se llevan a las mujeres de los que están siguiendo a David, los que están con David, que son 600 hombres, se llevan a sus mujeres y a sus niños. Tenía 2 mujeres ahí David nada más: Abigail, la que había sido esposa de Nabal, y Aiolat, la que fue la mamá de su primer hijo de David, Abnón, el que después viola. Entonces se las llevan, y David era un guerrero, y ya junta a sus 600 hombres, pero antes de ir allá a rescatar a sus mujeres y a sus niños, se detiene y le pide al sacerdote: tráeme el efod, sí, y voy a consultar a Dios. Y dice: Señor, ¿los seguiré y los entregarás en mi mano? Y no fue la única vez que hizo eso David, la hizo repetidas veces. ¿Por qué le dio Dios tantas victorias? No lo hizo de su propio impulso. Tenía como una forma de estar consultando a Dios. Cuando no lo consultó, no le dijo a Dios: Señor, ¿haré un censo o no haré un censo? Se aventó por él y pagó las consecuencias. Entonces sí tiene que ver mucho con el deseo, yo creo, de personal
de cómo buscar a Dios para que Dios también se revele, ¿no? Por eso decíamos, esto, parte de este versículo es condicionado. Viene la respuesta de Dios, y en esto de buscar a Dios también dice, me hallarán los que me busquen. Partíamos la semana pasada del versículo de allá de Jeremías 29, 13 y 14. Dice, y a donde sean dispersados, dice, cuando me busquen y me busquen de todo su corazón, me hallarán. ¿Sí? Me van a hallar cuando me busquen de todo su corazón. En el libro de Amós, el profeta Amós también dice, creo que es en el 4:6, no, o 6:4, algo así. Dice, Dios, buscadme y viviréis. Pero es al que lo busca, ¿sí? No es bueno, la promesa es para todos, pero se va a dar en el que lo busque. Si buscamos a Dios, vamos a vivir de la vida que Él nos ofrece, no la vida física, la vida de Él, la que vino a ofrecer Cristo, dice, una vida en abundancia. Entonces sí tiene que ver eso. Y claro, pues, qué mejor que eso mismo enseñárselo a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo cuando están chiquitos, porque no tienen todavía las ideas, los conceptos que ya los mayores tenemos y que nos resistimos a veces a cambiarlos, ¿no? Ellos están absorbiendo todo, y si les damos la verdad, pues qué mejor. Por eso a mí me da mucho gusto que mi nieta levanta la mano y se sabe el versículo. Eso va a ser una bendición para su vida, ¿sí? ¿Alguien más? Fer. Buscar su rostro, buscar la bendición. Bueno, no sé si sea igual a cuando Jacob. No, que estabas muy malo y que no podías ni hablar. No, cuando Jacob pelea con el ángel que le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Eso también, o sea, esa lucha puede entenderse como ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por buscar de Dios. O sea, y ese buscar de Dios pues puede traernos algo malo, porque pues a él le toca la cintura y queda rengo, ¿no? Pero, o sea, ese ponerse a pelear con el ángel que hizo Jacob puede ser similar a ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por buscar su rostro, por tener esa bendición. Sí, muy bien, qué bueno que pones ese ejemplo. Exactamente es eso, aunque no fue malo, ¿no? Aparentemente fue malo, pero son dos encuentros los que tiene Jacob con Dios. El primero, cuando sale huyendo de su hermano Esaú, ¿sí? Y tiene un sueño, y en el sueño ve una escalera que está desde la tierra hasta el cielo, y están subiendo y bajando árboles, y cuando despierta de ese sueño le da miedo. Dice, ¿qué es esto? No es más que casa de Dios, ¿sí? Pero todavía no conocía bien a Dios. Había que ser tratado 20 años con su tito Labán, ¿sí? O sea, hierro con hierro se afilan, tramposo con tramposo se afilan. Cuando regresa es cuando vuelve a quedar solo, y esto de buscar a Dios es algo personal, es algo que tiene que ser entiéndame el término por la historia, una lucha personal con Dios. Se queda solo Jacob, ¿sí? Se aparece Dios, tiene una manifestación a través de un ángel, el ángel de Jehová, ¿sí? Y está toda la noche peleando con él. Sabe Jacob quién es, ya fue tratado ya, porque Dios ya le pidió que regresara a su tierra, que fuera al encuentro con su hermano Esaú, y ya está un poquito cambiado, y sabe con quién está, y se aferra a ese hombre y le dice que no lo va a soltar hasta que lo bendiga. Sabe quién es, ¿sí? Y aparentemente le gana a Jacob al ángel, ¿sí? No, y le dice, dime tu nombre. Y dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Dice, más bien, yo te voy a cambiar el nombre a ti. Tú eres Jacob, ya no vas a ser Jacob, te vas a hacer ahora Israel. Jacob es el tramposo, significa tramposo, usurpador.
Ahora te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios, no contra Dios, con Dios, el que tiene a Dios de su parte. ¿Sí? Y entonces, para que recuerde ese evento, y eso es bueno para nosotros, le descoyunta ahí el muslo y quedó rengueando a partir de ahí. Pero eso tomémoslo como algo que a nosotros nos debe de quedar como una señal. Es bueno que tengamos un recuerdo, algo que nos haga recordar ese encuentro con Dios. Por ejemplo, Beto tiene aquí una cicatriz que si le penetra 1 centímetro más, hubiera muerto en ese entonces. Y la ve y yo creo que se ha de acordar ahí de repente de eso. Otros tendrán otra situación. ¿Sí? Cada uno tenemos cosas que recordar. No es malo recordar el pasado, no es para revolcarnos en el pasado, no, sino para decir, de ahí me sacó Dios. Y le quedó eso y le quedó bien. Y a partir de ahí, la transformación de Jacob va haciendo más, pero buscó el rostro, se aferró, ¿sí? Y no lo dejó. Dice que toda la noche estuvo así. Y si algún día alguno de nosotros para buscar al Señor tenemos que estar toda la noche despiertos, búscalo. Yo les conté de mi hija mayor que un día llegó el momento en que dice, toda la noche estuve así, le grité a Dios, Señor, basta ya, basta de esto. Y dice, y no me refería al sufrimiento que estaba atravesando en ese momento, sino de que me dejara entender para qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y si no dormí nada. Y me dijo, dice, no te miento, papá, pero creo que me leí todo el Antiguo Testamento esa noche. ¿Cómo? No sé. Y así tendríamos que aferrarnos a Dios, ¿no? Hasta que nos bendiga, como Jacob. ¿Les parece si oramos? Señor, no hay más que gratitud en nuestro corazón. Tu palabra dice que quién iba a subir hasta los cielos para hacerte bajar, o quién iba a descender a lo más profundo para hacerte subir. Pero tú nos revelaste en tu palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, ahí está Dios. Está más cerca de lo que creemos, hermanos. Está a la distancia de un doblar nuestras rodillas, de humillarnos, de un elevarnos una plegaria a Él, un clamor, una oración, un deseo sincero de que Él se nos revele, de que Él nos muestre su rostro, su gloria, de que estemos hastiados de la vida que llevábamos, y un deseo sincero de querer ser diferentes. Quizás de gritarle y decirle, ya basta, Señor, ya no me voy a mover de aquí si tú no vas con nosotros, si no vas conmigo, si tu presencia no me ha de acompañar, mejor quítame la vida. Pero también dijiste, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. No dijiste, tendré ira, enojo del que quiera tener ira y enojo. Dijiste, tendré misericordia, y tú eres un Dios misericordioso. Y te damos gracias porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos de pies, gracias a ti. Y si hay un anhelo sincero en nuestro corazón, es porque tú produces ese deseo, ese querer. Y te pedimos que también pongas en nosotros el hacer, el que hagamos las cosas a las que tú nos mueves, a las que tú nos diriges, a las que tu Espíritu Santo nos está llevando y guiando, que no nos resistamos, que podamos ser obedientes, Señor, y que anhelemos estar siempre en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.